En el vídeo de hoy vamos a introducir qué son los estados de agregación de la materia. Pero primero tendremos que aclarar qué es la materia. Como dijimos en vídeos anteriores, la materia está íntimamente relacionada con el concepto de masa, puesto que no hay masa sin materia ni materia sin masa. De hecho, se entiende por materia todo aquello que ocupa cierta región del espacio y que tiene masa. Entendemos como estados de agregación las distintas formas en las que se pueden encontrar las sustancias dependiendo de las fuerzas de unión entre sus constituyentes, ya sean átomos o moléculas. Es por esto que cuando hablamos de estados de agregación nos estamos refiriendo a conjuntos de partículas, es decir, de cómo se relacionan estas partículas, y por lo tanto no tiene sentido hablar de si un átomo individual es sólido, líquido o gaseoso. Los estados que podemos observar en nuestra vida cotidiana son sólido, líquido, gas y plasma. Es curioso ver que estos estados se pueden relacionar fácilmente con los 4 elementos de los que ya hablaban los filósofos griegos: tierra, agua, aire y fuego. La característica principal de los cuerpos sólidos es que estos se oponen a los cambios de forma y de volumen. Esto se debe a que las partículas que los conforman están unidos por unas fuerzas de atracción grandes, de modo que estas partículas están casi en posiciones fijas. Tienen una vibración debido a la temperatura, pero esta es tan solo alrededor de una posición fija, y esta no les permite moverse libremente por todo el cuerpo. Por otra parte, en los líquidos, las fuerzas de interacción son menores, de modo que ahora sí, las partículas pueden moverse libremente por todo el cuerpo. El hecho de que la fuerza de interacción sea menor hace que el líquido no tenga una forma definida y que tome la forma del recipiente que lo contiene. Sin embargo, sí tiene un volumen definido. Es decir, en un rango amplio de presiones, su volumen no varía. En el caso de los gases, sus partículas se encuentran prácticamente libres, de modo que son capaces de distribuirse por todo el espacio en el cual son contenidos, ocupando todo su volumen. Además, debido a que existen enormes espacios vacíos entre unas partículas y otras, los gases pueden comprimirse fácilmente. El considerado el cuarto estado de agregación de la materia, el plasma, es un estado fluido similar al estado gaseoso, pero en el que determinada proporción de estas partículas están cargadas eléctricamente, es decir, ionizadas. Por este motivo, son buenos conductores eléctricos y sus partículas responden fuertemente a las interacciones electromagnéticas. Algunos de los plasmas que podemos observar en nuestra vida diaria serían los de los televisores o monitores con pantalla de plasma, los tubos fluorescentes, los rayos durante la tormenta o las auroras polares. El Sol y otras estrellas son también plasmas calentados por fusión nuclear. Si tenemos agua en estado sólido, es decir, hielo, podemos pasarla a estado líquido aportando la energía. Este proceso se llama fusión. Si continuamos aportando energía, pasaremos el agua en estado líquido a estado gaseoso, proceso llamado ebullición. Cabe destacar que el agua en estado gaseoso no se ve. Es decir, cuando nosotros vemos vapor de agua, lo que estamos viendo es pequeñas gotas de agua condensada, de agua líquida. Y por lo tanto, en el caso de la tetera que se dibuja, el agua en estado gas se encontraría en esta posición. Este agua, al perder energía, puede ser que condense y por lo tanto se vuelva líquida. Y si la enfriamos todavía más, puede volver a solidificar. El paso de estado sólido a gas sin pasar por el líquido se llama sublimación, y el de gas a sólido, deposición o sublimación inversa. En el próximo vídeo hablaremos sobre la sublimación. Pero los cambios de fase no dependen únicamente de la temperatura, sino que están relacionados también con la presión. Es por eso que la sublimación del agua no la vemos habitualmente, porque esta solo se podría producir a partir de una presión muy baja. Para representar las condiciones en las que se pueden dar los distintos estados, se utilizan los diagramas de fases. En estos se representan los distintos estados en función de la presión y la temperatura. Los diagramas de fases son característicos de cada sustancia, y en ellos se encuentra siempre 2 puntos característicos: el punto triple, por debajo del cual se puede dar el proceso de sublimación, y el punto crítico, por encima del cual se encuentra lo que se llaman fluidos supercríticos, que es un estado fluido con características entre líquido y gas. Pueden existir múltiples estados sólidos de una misma sustancia, lo que nos lleva a diagramas de fases muy complejos.
Los diagramas de fases nos pueden servir para hacer el seguimiento de un experimento simple que podéis realizar en casa. Solo se necesita agua caliente, pero sin que llegue a hervir, y una jeringuilla. Al disminuir la presión de dentro de la jeringuilla, veremos cómo el agua hierve a una temperatura inferior a 100 grados. En el próximo vídeo romperemos un mito sobre la sublimación, y como más sepáis de química, más os va a fascinar.